Bien, buenas noches, chicas. Vamos a dar inicio entonces a la clase correspondiente a la semana número 6. A las 6:10 de la noche se activará la evaluación correspondiente al primer parcial, en donde solamente haremos prácticamente un recuento de las cosas que hemos visto hasta el día de hoy. La recomendación que tengo para darles es que por favor vayan leyendo las preguntas. Hay una pregunta en donde a ustedes les va a dar 15 datos. Por favor, cojan los datos, cópienlos en el cuaderno y mantengan los datitos de forma ordenada. Recuerden que el primer paso para hacer una tabla de frecuencia era que ustedes comiencen a trabajar con los datos ordenados. Por lo tanto, la sugerencia es que tomen esa recomendación, mantengan los datos ordenados y vayan resolviendo de acuerdo a lo que les pide el enunciado. Si es necesario que lo tengan ustedes en el cuaderno, puesto que les va a servir la misma tabla para responder de pronto 2 o 3 de las preguntas que aparecen en el cuestionario. Este cuestionario tiene una duración de 30 minutos. Va a dar inicio a las 8:10 de la noche hasta a las 6:10 de la noche hasta las 6:40. Y una vez que hayan finalizado el cuestionario, continuaremos lógicamente con la clase que corresponde a esta semana. ¿Sí? Entonces, la pregunta Profe, es, sí, buenas noches. ingresé. ¿Podría volver a explicar, por favor? Sí, correcto. Les Muy decía amable. que el cuestionario consta de 10 preguntitas, ¿no? Esas preguntas son preguntas bastante sencillas de cosas que hemos visto nosotros en clase y que lo único que tienen que hacer es, hay una pregunta en donde aparecen 15 datos desordenados y lo que ustedes deberán hacer es ordenar dichos datos y formar la tablita. Esa tablita les va a servir a ustedes para responder 2 o 3 preguntas de las que aparecen ahí. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Que ustedes hagan la tablita, la coloquen ahí. ¿Qué van a necesitar de la tabla? Formar el intervalo, van a necesitar el X sub I y van a necesitar el F sub I, esos 3 campos de la tabla, ¿no? Para responder las preguntas. Entonces, háganlo en el cuaderno, ténganlo listo. Hay algunas consideraciones que ustedes deben tomar en cuenta. Por ejemplo, recuerdan que a mí me pedía calcular el intervalo y también hicimos un ejercicio en donde a mí me indicaba qué amplitud iba a tener ese intervalo. Entonces, esas cositas, por favor, tomarlas en consideración para que no tengan ningún inconveniente al momento que ustedes vayan a resolver la prueba. ¿Sí? Entonces, voy a ponerles la evaluación que empiece 6:05 hasta las 6:35. La sugerencia es que por favor ustedes procuren, antes de que se finalice la media hora, enviar el cuestionario para que todas las preguntas les puntúen, porque hay veces que cuando se les va el tiempo y no han logrado responder todo, pues hay veces que no puntúa la pregunta. Entonces, tener cuidado con esa indicación. Además, son preguntas realmente sencillas. Yo creo que los 30 minutos está por demás, pero sin embargo he considerado ese tiempo prudente como para que ustedes puedan revisar sus apuntes, tomar nota, hacer los cálculos, etcétera. Sí, yo creo que en unos así bien trabajados, en unos 10 minutos, ustedes ya resolverían todo el cuestionario. Sin embargo, está considerado como media hora para que ustedes lo hagan. Bien, entonces, por favor, para que ustedes puedan dar la evaluación, deben ingresar a la pestaña de la semana 5. Recuerden que les iba a tomar esa prueba la semana anterior, pero decidí postergar. Pero ya está cargada en la semana 5, así es que por favor ingresen a semana 5, den clic en donde dice cuestionario y procedan a realizar el cuestionario. Bien, entonces yo voy a poner en este momento una pausa en la clase y continuaré la grabación media hora después, es decir, 6:35, para continuar ya con el desarrollo de la clase que corresponde a la semana número 6. ¿Sí?
Perfecto, chicos. Estoy revisando ya el cuestionario. Algunos han realizado correctamente. Hay algunos 10. Me alegra mucho ver que efectivamente está comprendida la materia. Tengo por ahí unos pocos 8 y 9. Hay algo que reforzar nada más. Y tengo solamente unos 2, 4. Tengo por ahí unos 3, 6 y 2 personas con 7. Entonces, por favor, la sugerencia, revisar el contenido, ya más o menos se van a ir familiarizando con estas preguntas que hemos hecho, como para que sepan cómo más o menos se realizará el examen, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que con una sola pregunta, de esa sola pregunta, solamente cambiando pequeños datos, se pueden sacar más de una pregunta. Con la misma que hicieron ustedes ordenando sus 15 datos y cambiando únicamente el intervalo, ustedes pueden responder las preguntas que aparecen en el cuestionario. ¿Sí? No se puede saber en qué se falló. Sí, voy a esperar que todos ustedes envíen ya el cuestionario y yo les colocaré un documentito PDF en donde esté la pregunta y la respuesta como para que ustedes puedan ir revisando. ¿Bien? Bien, entonces. Buenas tardes, una pregunta. Sí, buenas tardes. Yo, como dijo la prueba que era a las 6:10, yo empecé 6:08 y me terminó 3 minutos antes. Entonces, por eso no pude terminar de contestar las preguntas. Claro, sí les había comentado que teníamos que ser un poquito puntuales en esta clase para poder arrancar de forma equitativa la prueba. Entonces, en vez de que sea a las 6 de la tarde, más bien lo que hice fue moverle un poquito el tiempo como para que todos ustedes puedan responder. Sin embargo, como les había dicho, en realidad los 30 minutos yo creo que eran más que suficientes porque las preguntas, ustedes pueden haberse dado cuenta, en realidad estaba sencillo de hacer, solamente teníamos que tener claros los conceptos de lo que era una tabla de frecuencia, cómo calcular los intervalos y cosas así de pequeñitas que me ayudaban para poder resolver el cuestionario. Sí, entonces, ahorita ya voy a esperar que contabilice porque el cuestionario se hace en forma automática, comienza a salir aquí ya la calificación y luego les voy a colocar un archivito en PDF en donde van a poder ver ustedes tanto la pregunta como la respuesta para que puedan ir retroalimentando en caso de que exista alguna duda, ¿no? Además, Okay. sí. Disculpe que le corte, pero mi prueba está de 26 minutos, no de los 30 que decía. Claro, pero empezamos 6 y 5. Pero en el punto donde tocaba iniciar la prueba decía 6:10. Yo me conecté a las 6, pero no escuché que dijo que empezábamos 6:05. Sí, al momento que les dije ahorita pueden empezar, ahí estaba ya activada la opción de la pruebita. Estaba de 6 y 5. Incluso el compañero presidente dijo que iba a empezar 6:10 hasta las 6:40, por eso no inicié la prueba. No, claro, yo mismo les dije que iba a empezar a esa hora, pero como ya la mayoría se conectó, entonces más bien empezamos de 6 y 5 a 6 y 35. Ya, a ver, aquí me dice, sale al final los resultados en donde uno se jaló las respuestas. Sí, es en verdad, ustedes al momento que dan un clic en la preguntita y les sale inclusive el resultado, ¿no? Que era lo que teníamos que poner. De todas maneras, yo voy a colocarles un PDF para que todos puedan tener acceso y revisarlo. ¿Sí? Bien, voy entonces a dar inicio ya a la semana número 6. Voy a ponerles la diapositiva y a recordarles también que esta es la última clase prácticamente de la primera unidad, puesto que la siguiente semana, la semana número 7, nosotros tendremos que hacer una evaluación, una especie de taller, llamémoslo así, en donde haremos una retroalimentación de todos los temas desde la semana 1 hasta la semana 6, es decir, hasta la clase del día de hoy.
esa prueba o ese taller que hagamos aquí en clase lo vamos a ir respondiendo. Cualquier duda que exista la vamos a ir solventando en ese mismo momento en que realicemos la pruebita o el taller. Y esas preguntas también me van a servir como una base. No quiere decir que eso va a ir en el examen, ¿no? Pero bastante parecido a lo que hagamos en clases serán las pruebas que estén para el día del examen. Recuerden que el examen ustedes deben darlo la semana número 8. Es por eso que la tarea de esta semana va a ser la última tarea. Les había mandado inclusive un correo electrónico personal a cada una de las personas que me está debiendo por A o B situaciones la tarea desde la semana 1 hasta la semana 4. Pedirles que por favor me envíen esta semana como plazo máximo, en vez de que se queden con el 0 en la nota, pueden acceder a un 8 o un 7, entonces es preferible a quedarse con 0 que les va a perjudicar en realidad en la nota. Entonces yo tengo el chance de pasar notas hasta el día domingo en todo lo que se refiere a tareas, por lo tanto puedo recibirles cualquier tarea atrasada que no hayan presentado hasta este día sábado. Sí, entonces por favor traten ustedes de enviar la tarea, de colocar en la plataforma. Yo voy a seguir revisando para ver quiénes subieron después y poderles calificar para evitar que baje la nota. La siguiente semana hacemos el taller, hacemos preguntas, como les digo, bastantes parecidas a las que van a salir el día del examen, y con eso la semana número 8 que corresponde ya al examen, pues ahí tenemos que hacer algo parecido a lo que hicimos aquí, solamente con la diferencia de que en el día del examen habrá un ejercicio práctico. Es decir, va a haber un enlace en donde ustedes van a dar la prueba en línea. Esa pregunta ustedes la copian, la resuelven y luego tendrán que tomar una fotografía al cuaderno de ustedes en donde están resolviendo esa pregunta práctica, y esa deberán adjuntarla como archivo adjunto en una como especie de tareita, un link que yo voy a poner que diga pregunta práctica examen. Entonces, esa pregunta ustedes la deben colocar. ¿Cuál es la diferencia entre lo que acabamos de hacer ahorita, esta evaluación, con lo que va a hacer el examen? Que en el examen tengo un banco de preguntas de 50 preguntas. ¿Qué significa? Que como son aleatorias y me van a sortear 10, no es seguro que a todos les toque exactamente las mismas preguntas. Entonces, por favor, no vayan a confiarse y a comenzar a preguntar qué te tocó, porque por ahí puede ser que de los 15 datos que yo les pongo, 13 sean iguales y se me ocurra cambiar unos 2. Entonces, por favor, haga cada uno el examen para que no tenga mayor inconveniente. Bien, y lo que vamos a ver entonces en la siguiente semana va a ser el contenido desde la semana número 1 hasta la clase que corresponde al día de hoy. Y el día de hoy lo que vamos a ver es medidas de tendencia central, es decir, vamos a aprender a calcular la media, la mediana y la moda. Y haremos ejercicios, lógicamente, en donde yo pueda ir realizando dichos cálculos, entendiendo las fórmulas que necesito aplicar para la resolución de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, los objetivos de este encuentro van a ser identificar las principales medidas de centralización y dispersión, así como las situaciones en las que se deben ser aplicadas. Bien, analizaremos qué es una media poblacional, veremos lo que es una media de la muestra, la media aritmética, propiedades, ventajas e inconvenientes, hablaremos de la media ponderada, haremos el cálculo de la mediana, tanto en forma gráfica como analítica, y determinaremos el significado de lo que es moda. Bien. La bibliografía, como siempre, está el enlace o colocado en cada una de las semanas el texto que corresponde a la semana que estamos viendo. Bien, ahora, para analizar o empezar a ver ya lo que son medidas de tendencia central y de dispersión, nosotros debemos saber que son datos estadísticos, es decir, son análisis estadísticos que permiten reconocer de manera rápida el comportamiento de la frecuencia de los datos a partir de uno o pocos números, como no ocurre con la distribución de frecuencias. ¿Qué quiero decir aquí? Cuando yo hago una tablita de distribución de frecuencias, pues lógicamente puedo graficarlo, sí, en forma de un histograma, pero de pronto no puedo ver qué tan dispersos o qué tan cercanos estén los datos, como cuando hago un análisis de las medidas de tendencia central. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, a calcular lo que es la media, la mediana y la moda, e ir identificando cada uno de esos valores dentro de una gráfica.
Bien, cuando yo empiezo a hacer este análisis de medidas de tendencia central, la primera fórmula que ustedes van a encontrar es aquella que hace referencia a la media poblacional. Si ustedes observan esta media poblacional y luego la comparan con la media muestral, van a darse cuenta que prácticamente es lo mismo. Lo único que diferencia a estas dos fórmulas es que la media poblacional toma esta mu, la letra griega se llama mu, ¿no? Mu, que representa la media poblacional, va a ser igual a la sumatoria de X, en donde X va a ser cada uno de los numeritos que aparezcan en la información que yo voy a analizar, y esa sumatoria va a estar dividida para el total de la población. Significa, si a mí me presentan 30 números, el total de esa población será igual a 30. Es decir, no voy a tomar una muestra, sino haré el análisis total de la población, ¿ya? ¿Cómo me voy a dar cuenta de que esta es una media poblacional? Por la fórmula. En la fórmula, la N poblacional es mayúscula y en la muestra la N es minúscula. Aquí está la descripción de cada uno de los elementos. Esta se llama mu y representa la media poblacional. N mayúscula, el número de valores en la población. X, que representa cualquier valor particular. Y esta partecita de aquí, sí les voy a pedir que señalen, subrayen o marquen, porque son incluso preguntas del examen. Aquí me dice, cualquier característica medible de una población recibe el nombre de parámetro. ¿Sí? La media de una población es un parámetro. Por ahí aparece. La media de una población representa un estadístico, verdadero o falso. Entonces, ustedes ya deben saber qué tienen que poner, ¿no es cierto? Siempre que hablo de población, estoy hablando de parámetro, ¿sí? Miren el siguiente ejemplo. Aquí me dice, hay 42 salidas en la I-75. Esto es una calle prácticamente, ¿ya? Me dice, hay 42 salidas en la I-75 que atraviesa el estado de Kentucky. A continuación aparece la lista de distancias entre salida en millas. Y me aparece aquí 42 valores. Si ustedes cuentan todos los datos que me dan aquí, ustedes deberán darse cuenta de que existen 42. ¿Sí? Entonces, ese total de 42 datos corresponde a una población, porque yo no estoy tomando únicamente una muestra, sino estoy trabajando con los 42 valores. Bien, ahora, la pregunta A me dice, ¿por qué esta información representa una población? ¿Cuál sería la respuesta? Porque están todos los datos. Perfecto. Todo. Porque está tomando exactamente todos los valores sin despreciar ninguno de ellos. ¿Ya? Y ahora me dice, ¿cuál es la media aritmética de las millas entre sí? A ver, dice, ¿cuál es la media aritmética de millas entre salidas? Todo está dado en millas, ¿no? Ahora, si ustedes observan, para poder sacar yo la media poblacional, lo único que tendré que hacer es sumar 11 más 4 más 10 más 4 más 9, etcétera, hasta terminar con el número 1. Y todos esa sumatoria de esos 42 valores deberá estar dividido para 42. Es decir, solamente voy a colocar mi fórmula de la media poblacional, sacaré la sumatoria de esos 42 valores, divido para 42 y me da una media poblacional de 4.57. Sí, en realidad el cálculo de la media, tanto poblacional como la ponderada o como la muestral, es exactamente lo mismo, con la única diferencia de la cantidad de datos que se toma para el análisis. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo hacer la media poblacional? ¿Cómo analizo los datos? Perfecto. Perfecto, entonces. Ahora, cuando hablo de una media muestral, si ustedes comparan inclusive la fórmula que aparece ahí, se parece muchísimo con la diferencia de que ahora ya no aparece la letra griega mu, ahora aparece la X barra. X barra significa que la fórmula que estoy presentando es la fórmula de una media muestral. Y el valor de n ya no es mayúscula, sino es minúscula. Significa que estoy hablando de una muestra, ya no de todos los datos de la población.
¿Sí? Hago exactamente lo mismo, pero la diferencia es que en el momento que yo analice el enunciado, ahí va a mencionar únicamente que se toma una muestra o me dice de un grupo por ejemplo, de usuarios de CNT, se ha tomado 62 datos. Lógicamente, usuarios de CNT son millones de millones, pero si yo estoy hablando de una pequeña población, entonces estoy hablando únicamente de una muestra. El procedimiento exactamente el mismo, por lo tanto, si analizo esta fórmula en un ejercicio, tendrá algo parecido a lo siguiente. Antes de pasar, aquí los datos, ¿no? El X barra representa la media de la muestra. Se lee X barra, ¿no? La N minúscula es el número de valores de la muestra. El X representa cualquier valor particular, es decir, si es que tengo cinco valores, el X1, X2, X3, X4, X5 serán esos 5 valores sumados, ¿no? La letra griega, que es la sumatoria, o también llamada sigma, es la que me indica la operación de la suma, es decir, me dice que yo debo sumar uno por uno cada uno de esos valores. Y ahora aquí, la media de una muestra o cualquier otra medición basada en una muestra recibe el nombre de estadístico. Si hablo de la media poblacional, se llama, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Parámetro. Perfecto, se llama parámetro. Pero si hablo de la media muestral, estoy hablando de un estadístico. ¿Sí? Miren el ejemplo que a continuación aparece. Me dice, Zoom.com estudia la cantidad de minutos que consumen sus clientes de cuenta con un plan tarifario de cierto teléfono celular. Una muestra aleatoria de 12 clientes arroja la siguiente cantidad de minutos empleados el mes pasado. Y me está dando aquí únicamente 12 valores en donde lo que me indica es que son los datos de X para esas 12 muestras que yo voy a analizar. Y me pregunta, ¿cuál es el valor de la media aritmética de los minutos consumidos? Pues exactamente lo mismo que hice en población, es decir, voy a sumar 90 más 77 más 94 hasta el 83 y voy a dividir para 12. ¿Sí? Hago exactamente el mismo procedimiento, entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Déjenme avanzar que se me trabó las diapositivas. Bien, un segundito que voy a compartir de nuevo. Ya, a ver, ahí parece. Bien, entonces voy a compartir nuevamente las diapositivas en vista que se me acaba de cerrar. Ya, listo, me había quedado ahí entonces. Me están dando 12 datos, tengo que hacer la sumatoria de cada uno de ellos y dividir para 12. Tengo en cambio la fórmula X barra porque estoy hablando de una media muestral. La sumatoria en total me va a dar 1170 y dividido para 12 me daría un valor de 97.5. Es decir, mi media aritmética de esa muestra me va a Profe, indicar... perdón, no está la pantalla. ¿No se ve Sí, la no se le pantalla? ve, profe. A ver, permítame un segundito. ¿Ahí la ven? Sí, ahí sí. Sí, gracias, profe. Perfecto. Bien.
Entonces, retrocedamos un poquito. Ahí estábamos, ¿no es cierto? La sumatoria de esos 12 valores, de esos 12X que aparecen ahí, me va a dar entonces un total de 1170 dividido para 12, que es el valor de la muestra que yo estoy tomando, me dará entonces un valor promedio o una media promedia de 97.5 minutos. ¿Cómo sé que estoy hablando de una media muestral? Pues en el enunciado me dice que estoy tomando una muestra de 12 personas y también por el signo que tiene la fórmula, ¿no? X barra siempre me sirve para calcular la media muestral. Perfecto. Ahora, estas medias tienen propiedades, ¿no? Las propiedades de la media aritmética. Me dice que todo conjunto de datos de intervalo o de nivel de razón posee una media. Es decir, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos nosotros de un intervalo, voy a colocarles aquí el lapicito. Perfecto. Cuando yo les decía a ustedes y digo, tengo un intervalo que empieza en 2 y termina en 60, por ejemplo. Y yo les pregunto, ¿existe una media de ese intervalo? ¿Cuál sería la respuesta? 30. ¿Se acuerdan? 31. Perfecto. 31. ¿Cuál es la media aritmética de un intervalo? Pues el X sub I. ¿Se acuerdan? Porque sumábamos 2 más 60 sobre 2. Perfecto. Por lo tanto, este valor de intervalo también tiene una media y sería el valor de 31. Correcto. Eso es lo que me dice, ¿no? Que así sea un intervalo, siempre habrá un valor de media. Siempre va a poseer una media. Todos los valores se encuentran incluidos en el cálculo de la media. Efectivamente, si yo tengo 12 datos, pues yo empiezo desde el primer dato hasta el número 12, por lo tanto estoy incluyendo los 12 datos para calcular una media. La media es única, solo existe una media en un conjunto de datos. Pues sí, si yo tengo 20 datos, los datos que me pongan, no hay problema, pero al momento que yo sume, esa media va a ser única. No existe dos valores iguales porque es un solo valor calculado como media. La suma de las desviaciones para cada valor de la media es 0. ¿Qué significa? Que si yo saqué una media, ¿no es cierto? Esta de aquí, por ejemplo, del ejemplo anterior, a mí me había dado 97.5. Esa es mi media muestral. Entonces, lo que yo voy a ir haciendo es, para sacar las desviaciones y verificar la propiedad de que todo es igual a 0, yo tendré que sumar cada valor de X, es decir, primero 90 menos el 97.5 más 77 menos el 97.5. Cada uno de estos valores de aquí representa X. Y a esos tendré que irle restando de este valor que es mi X barra, ¿correcto? La sumatoria que yo haga de eso de ahí me va a dar siempre 0. Es una propiedad que si ustedes quisieran comprobar, tranquilamente pueden ir sumando uno por uno los datos de esa media que acabamos de hacer y verán que al final me va a dar como resultado 0. ¿Sí? Son las propiedades de una media aritmética. Ahora, miren estos dos ejercicios que aparecen en esta autoevaluación. La primera me dice, los ingresos anuales de una muestra de empleados de administración media en Waits House son 62.900, 69.100, 58.300 y 76.800. Y ya me dice aquí mismo, determine la media muestral. La media calculada es un estadístico o un parámetro. ¿Cuál es su mejor aproximación de la media de la población? Lista la primera pregunta. La segunda, todos los estudiantes de ciencias avanzadas de la computación de la clase 411 constituyen una población. Sus calificaciones en el curso son de 92, 96, 61, 86, 79 y 84. Calcule la calificación media del curso. Y la media calculada, ¿es un estadístico o un parámetro y por qué razón? Si ustedes analizan estos dos ejercicios, aquí hay una clara diferencia, puesto que la primera está haciendo referencia a una muestra y la segunda está hablando de todos los estudiantes de un curso. Por lo tanto, hablo de una población. ¿Sí? Para saber la media muestral, pues, X barra igual, deberé sumar cada uno de estos valores que son las X
¿no es cierto? Sumar las X y dividir para N. En este caso, ¿cuántos valores corresponden a N? Pues 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Correcto. Ahora, la pregunta 2. ¿La media calculada es un estadístico o un parámetro? ¿Cuál será la respuesta? Estadístico. Estadístico. Perfecto. Es un estadístico porque hablo de una muestra, ¿sí? Y en la pregunta de abajo me dice, ¿cuál es su mejor aproximación de la media poblacional? Pues se dice que el valor que yo obtenga como media muestral, esa es la mejor aproximación de mi media poblacional. ¿Por qué? Porque si yo tomo una muestra, me voy a acercar bastantísimo al valor de una media poblacional. Lógicamente va a existir un pequeño error y de ahí aparece el cálculo del error muestral, ¿sí? Entonces, todo lo que yo haga como cálculo de una media será la mejor aproximación de la media poblacional. Por lo tanto, si apareciera una pregunta como esta de aquí, la respuesta va a ser exactamente el mismo valor que me dé acá. Esa va a ser mi mejor aproximación de la media de la población. Bien, acá en cambio, lo mismo hago, ¿no es cierto? Aquí ya sé que se trata de una muestra poblacional, por lo tanto, cuando yo tenga que aplicar la fórmula para calcular la calificación media del curso, pues aquí utilizo mu igual a la sumatoria de X dividido para la población. ¿Cuál será el valor de N mayúscula para este ejemplo? 6. Correcto. 6 porque tengo 6 calificaciones aquí abajo. Perfecto. ¿Y cuál es la respuesta para la pregunta de que si es un estadístico o un parámetro? Parámetro en este caso. Parámetro. Perfecto. Parámetro porque estoy trabajando con toda la población. Es correcto. Entonces, ahí tengo las respuestas nada más. Para la primera, la media muestral, la sumatoria de todos estos números dividido para 4 me va a dar un valor de 66,775. Sabemos que es un estadístico, pues se trata de una media muestral y su mejor aproximación a la media poblacional, efectivamente, el valor que yo haya obtenido como media muestral, que es este de aquí, ¿no es cierto? Siempre mi media muestral será mi mejor aproximación a la media poblacional. Es la que más cercana estará al cálculo de la media poblacional. ¿Sí? Bien, y para la solución número 2, exactamente lo mismo. Ahora tomo la fórmula de la media poblacional, sumo esos 6 valores, divido para 6 y me da una calificación promedio de 83. Sabemos que es un parámetro, pues se trata de una media poblacional o he ocupado absolutamente todos los datos de una población. Esos son conceptitos que deben quedar completamente claros, pues, como les digo, van a encontrarse con preguntas en donde les diga, cuando realizo el cálculo de una media muestral, hablo del cálculo de un parámetro, falso. Entonces ya sabemos cómo interpretar cosas parecidas. ¿Sí? ¿Quedó claro de pronto lo que es media poblacional y media muestral? Sí, profe. Perfecto. Ahora, una variación nada más de estos dos tipos de medias se le conoce como media ponderada. Y en este caso, en la media ponderada, yo estoy hablando de más de un criterio para sacar la media poblacional o media muestral. Significa que estará involucrado algún otro aspecto, como por ejemplo este que está aquí. Si estos son mis valores de X que ya vimos hace un momento, yo sumé X1, X2, X3 y le dividí para el total de la población. Ahora, en cambio, estos valores están multiplicados por un parámetro externo que viene a ser este W. ¿Qué significa? La media ponderada constituye un caso especial de la media aritmética. Se representa cuando hay varias observaciones con el mismo valor. ¿Qué significa esto de aquí? Si ustedes analizan la formulita que aparece, todo lo que esté aquí abajo vendría a ser prácticamente el valor de N o el total de la información que me den. Pero esta información va a estar distribuida en varias secciones o varias partes, multiplicadas además por un valor adicional de la observación a la cual siempre llamamos X. Para no colocarle de esta manera, ustedes van a encontrar en algunos libros a la fórmula de la media ponderada con esta nomenclatura. Es decir, va a seguir siendo como que se tratara de una media muestral porque tiene el X barra, pero va a contener un subíndice W.
Y aquí adentro yo voy a tener la sumatoria del producto de W por X, todos los que aparezcan, ¿no es cierto? Dividido para la sumatoria únicamente de W. ¿Cómo voy a darme cuenta de que estoy hablando de una media ponderada y no de una media poblacional o una media muestral? Pues sencillo. Miren el siguiente ejemplo y analicen lo que dice ahí. Carter Construction Company paga a sus empleados que trabajan por hora $16.50, $19 o $25. Aquí tengo 3 variaciones en cuanto al sueldo que gana cada persona por hora. Me dice, hay 26 empleados contratados para trabajar por hora. 14 de los cuales, es decir, de estos 26, voy a quitarle 14 porque estos 14 ganan 16.50. 10, es decir, de estos 26, 10 ganan $19 y 2 ganan 25. Si ustedes suman 2 más 10 sería 12 y más 14 estoy desglosando este 26 que tengo acá. Y cada uno de ellos está ganando un valor diferente por hora, ¿no es cierto? Por lo tanto, si ustedes analizan aquí en la formulita, hablaba de un W1, X1, más W2, X2, más W3, X3. Y por acá abajo decía W1 más W2 y más W3. ¿Cómo sé yo cuál va a ser mi valor de W y cuál va a ser mi valor de X? ¿No es cierto? Siempre me va a hablar de una población total. Hagan de cuenta que esta sumatoria de Ws corresponde al valor de N. Por lo tanto, si hay 26 empleados, ese valor N está reemplazado en estos 3 segmentos. Todo lo que tenga que ver a una población, yo deberé colocarle en el denominador. ¿Sí? ¿Por qué le he desglosado? Porque a estos 26 le quita 14, le quita 10 y le quita 2, porque cada uno de ellos gana diferente valor. De estos 14, ¿no es cierto? De estos 14 empleados, aquí está el W1, ganan 16.50. Por lo tanto, multiplico por el primer valor de X. Luego, estos 10 empleados que tengo aquí ganan $19 la hora. Y por último, este W3 que representaría a mis 2 empleados ganan un valor de 25. Ahí puedo entonces saber que se trata de una media ponderada porque ustedes van a darse cuenta que me va a dar información dividida o fraccionada. Entonces, lo único que tengo que hacer es esa consideración para formarle la media ponderada. No sé si se entendió esta partecita. Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo único que yo tendré que hacer es, lógicamente, multiplicar cada uno de esos valores, sumar y dividir para el total que me va a dar 26 acá debajo, ¿no es cierto? Solo que lo he expresado como 14 que sería mi W1, 10 que sería mi W2 y 2 que sería mi W3. Por lo tanto, me dice que de esos 26 empleados, más o menos la media ponderada por hora de cada empleado sería de 18.1154 centavos. Sí, redondeándole 18.12 centavos. ¿Ya? Entonces, ahí puedo ponderar una media, pero lógicamente se van a dar cuenta ustedes porque va a existir más de un criterio para poderlo analizar y calcular la media. ¿Sí? Bien, ahora en cambio, la mediana, aquí hay muchas personas que se confunden un poquito cuando tienen que hacer el cálculo de la media y de la mediana. La media y la mediana no son iguales. La media va a ser la sumatoria de toditos los valores que aparezcan divididos para el total de datos que yo tenga. En cambio, la mediana analiza posiciones, es decir, está relacionada con un orden. Y para que yo pueda hacer el cálculo de una mediana, obligatoriamente los datos deberán estar ordenados. Si no ordeno esos datos, yo puedo cometer un error al momento de sacar la mediana, ¿sí? Por ejemplo, aquí
Me dice que en Facebook es una popular red social en Internet. Los usuarios pueden agregar amigos y enviarles mensajes, así como actualizar sus perfiles personales para informar a sus amigos sobre sí mismo y sus actividades. Una muestra de 9 adultos reveló que pasaron los siguientes números de horas utilizando Facebook el mes pasado. Si yo cuento los datos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, es decir, los 9 adultos que utilizaron Facebook. Cada uno de estos adultos, uno utilizó 3 horas, otro 5, otro 7, otro 10, etcétera. Y ahora me pide que haya la mediana de horas de ese valor que acabo de colocar. Si ustedes observan los datos que aparecen aquí, lógicamente están en desorden. Por lo tanto, el primer paso que yo debo hacer es ordenar la información, siempre. ¿Sí? Ahí están los datos ordenados. 1, 3, 3, 5, 5, 7, 5, 9 y 5. ¿Cómo me dice ahí que el valor medio es 5? ¿Cómo sé yo que ese valor es 5? Es fácil. Una vez ordenados los datos, yo comienzo a hacer esto. Tomo una pareja del lado izquierdo, tomo una pareja del lado derecho. Hago lo mismo. Izquierdo, derecho. Izquierdo y derecho. Como se trata de números impares, porque hablaba de 9 personas, ¿no es cierto? Como tengo un conjunto de datos impares, el valor que quede solito aquí en el medio, ese es el valor de mi mediana. ¿Sí? Si tengo aquí 31 datos, pues comienzo a hacer de izquierda a derecha, y el valor que quede en la mitad, ese valor es mi mediana. ¿Sí? Ahora, en cambio, va a haber una pequeña variación cuando, es el mismo. Va a haber una pequeña variación cuando a mí me aumenten un numerito más. Es decir, cuando ya no hable de un valor impar, sino hable de un valor par. Aquí, ¿qué voy a hacer? El mismo procedimiento, es decir, ordenar los datos primerito. Y ahora hago lo mismo. Tomo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y aquí me sobra 2 números. Estos 2 números debo sumarlos y dividirlos para 2. 5 más 7, 12. 12 dividido para 2, efectivamente, la mediana o punto medio es 6. ¿Sí? Siempre entonces, cuando se trata en este caso de un número par, voy a tener que sumar los 2 valores. Siempre me va a quedar 2 valores en el centro. Sumo esos 2 valores, divido para 2 y tengo el valor de la mediana. Cuando es impar, no es problema, el valor que me quede solito en el centro, ese es el valor de mi mediana. ¿Sí? Ahí está la explicación y me dice que la suma de 5 más 7 dividido para 2 es igual a 6 y representaría el valor medio de ese conjunto de datos. ¿Está entendido cómo sacar la mediana? Sí, profe. Perfecto. Ahora, Sí, profe. miren ese ejemplo que aparece aquí. Me dice, una muestra de personas solteras residentes en Tucson, Texas, que reciben pagos por seguridad social, reveló los siguientes subsidios mensuales: 852, 598, 580, 1374, 960, 878 y 1130. Y me dice, ¿cuál es la mediana del subsidio mensual? Y además, siempre van a encontrar ustedes estas 2 palabritas. Me dice, ¿cuántas observaciones se encuentran por debajo de la mediana y por encima de ella? ¿Ya? El primer paso me dice cuál es la mediana. Por lo tanto, para calcular la mediana necesito ordenar la información. ¿Correcto? Entonces, los datos en desorden son estos de aquí. Mis datos ordenados son estos de acá. El mismo procedimiento. 1, 1, 1, 1. El valor de mi mediana ha sido 878. Ahora, el literal B me decía cuántas observaciones hay por encima de la mediana y por debajo de la mediana. ¿Qué significa esto de aquí? Voy a cambiar de color. Partiendo de este dato, ¿no es cierto? Que es mi mediana, yo voy a contar. ¿Perdón?
3, tal vez. Perfecto, perfecto, es 3, 3. Partiendo del valor de la mediana, yo tomo 1, 2 y 3 datos por la derecha. Eso significa que por encima, ¿sí? Por encima de la mediana están 3 observaciones. Y hago lo mismo, pero por izquierda, es decir, partiendo nuevamente del valor de mi mediana, ahora cuento hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Significa que por debajo de mi mediana está también 3 observaciones. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes encuentren una preguntita en donde les diga, calcule la mediana, listo, ordenan el valor del centro si es que es impar o la sumatoria de los dos valores si es que es par, esos son mi mediana. Y por encima o por debajo de la mediana significa, encierro en un paréntesis mi mediana y comienzo a contar cuántos valores están hacia la derecha, eso es por encima, o hacia la izquierda, eso es por debajo. ¿Sí? Entonces, no es nada complicado, solamente recordar esas palabritas para saber a qué hace referencia. ¿Sí? Ahí está la respuesta, ¿no? Por encima 3 observaciones, por debajo 3 observaciones. Bien, ahora, no sé si quedó claro ahí antes de pasar. Sí, profe. Perfecto. Ahora, Profe, sí. pero la mediana trabaja solamente, o sea, no sé, con pocos datos, porque si es, me pide sacar la mediana y hay un montón de datos, ¿hay alguna fórmula o siempre se trabaja así? Ordenando y de izquierda a derecha y derecha a izquierda para sacar la Correcto. mediana. Correcto, en realidad cuando son datos brutos o datos no agrupados como los que estamos analizando, en realidad son pocos, porque cuando ya son datos realmente grandes, ahí necesariamente tendré que hacer una tabla de distribución de frecuencias y trabajar con intervalos. Y ya luego vamos a ver cómo calcular media aritmética, mediana y moda trabajando con intervalos. Entonces ese es otro cálculo en donde aplica inclusive una fórmula para sacar la mediana, la moda y la media. Pero cuando son pocos datos, la única forma que yo tengo es de ordenar la información, hacer parejas y el valor que me quede en el centro o la sumatoria de esos dos valores, de ser el caso, ese sería el valor de mi mediana y de igual manera el número por encima y por debajo que se llama el cálculo de las observaciones en caso que me hiciera referencia como las que tengo aquí, ¿no? Por encima y por debajo de la mediana, ¿cuántas observaciones tengo? El único procedimiento en datos no agrupados es este, ordenar. Siempre los datos deben estar ordenados. Si no está ordenado, el cálculo de la mediana es incorrecto. ¿Sí? Luego, cuando veamos ya datos realmente extensos, por ejemplo, unos 20, unos 50 datos, necesariamente tendré que trabajar con intervalos y formar mi tabla de distribución de frecuencia para poder aplicar los cálculos respectivos. ¿Sí? Gracias, profe. Perfecto. Ahora, ya tengo la media poblacional, muestral y ponderada, tengo la mediana y ahora me falta calcular la moda. ¿Y qué es la moda? No es otra cosa que saber la cantidad de veces que se repite un dato dentro de un conjunto de observaciones. El que más se repita, ese será la moda de ese ejercicio. Por ejemplo, voy a regresar unos ejemplitos acá, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo, de ese conjunto de datos, ¿cuál sería la moda? Ustedes me dirían, aquí se repite 2 veces el 3, aquí se repite 2 veces el 5 y aquí se repite 2 veces el 9. Pues lógicamente ese ejercicio se llama multimodal porque tengo varias veces un número que se repita. ¿Qué pasa si yo por aquí se me ocurre aumentarle un 9? Y les pregunto a ustedes, ¿cuál es la moda de este conjunto de datos? ¿Cuál sería su respuesta? El 9. Perfecto. El 9 porque es el que más veces se repite. Si existe esto, ¿no? Que en ese conjunto de datos hay 3 números que se repiten por 2 ocasiones, pues yo digo, es un valor multimodal y su moda es 3,5,9. ¿Por qué? Porque los 3 se repiten 2 veces cada uno. Pero si por ahí aparece un hito que sobresale entre todos o es mayor
en todos los sentidos. Aquí tengo solo 2 y aquí serían 3. Pues lógicamente el 9 sería el valor modal de ese conjunto de datos. Entonces la moda no es otra cosa que verificar del conjunto de datos aquel que se repita por más veces. Nada más. ¿Sí? Miren ese ejemplito que está ahí. Si yo tengo aquí, estas son solamente distancias en millas, pero yo tengo la cantidad de veces que se repiten estos valores. Es decir, si es que aquí tuve, para hacer ya esta tablita, posiblemente yo tuve aquí 8 veces el 1, ¿no es cierto? 7 veces el 2. Y así tengo que ir sacando la información. Y ahora, de este conjunto de datos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el valor de la moda de este ejercicio? ¿Cuál sería la respuesta? 1. 1. Perfecto. El 1 porque yo tengo 1, 2, 3 y 4. 4 veces el 1. Luego, si yo reviso, acá tengo solo 2. En 3 tengo 1, 2. El 4 tengo también 2. Y el 8 una sola vez. El valor que más veces se repite en este ejercicio efectivamente es el 1. Por lo tanto, es un número, el número modal es el número 1. Luego ya veremos, como les mencionaba hace un momentito, cuando tengamos datos agrupados, es decir, cuando trabajemos con intervalos, ustedes van a darse cuenta que el cálculo va a ser un poquito diferente, van a tener que aplicar una fórmula y lo único que tendrán que hacer es memorizar ese concepto y esa fórmula para poder aplicarla. También es simpático, no es nada complicado, pero sí varía en cuanto a su cálculo, nada más. Aquí en datos no agrupados, en datos brutos, es bastante sencillo porque únicamente viendo, observando, nosotros podemos sacar esa información sin necesidad de aplicar ningún cálculo. ¿Sí? Profe, Sí, una consulta, pero en este cuadro no sería al revés, o sea, porque dice cuál es la siguiente, cuál es el número modal, correcto. pero lo que yo entiendo, o sea, no sé si está bien, dice que el número modal es 1 milla, porque según esta tabla, el 1 se repite 8 veces, entonces por eso es la moda, o se mira en las frecuencias, eso Ya, no sé. correcto. Es una buena observación. O sea, aquí 8 veces se repite el número 1, es correcto. O sea, este en realidad viene a ser el número modal, el que más se repite. Si yo le estoy poniendo como observación a este de aquí, a este campo, el número que más se repite es el 1. Pero lógicamente, cuando yo comencé a clasificar las millas, de pronto aquí debo haber tenido 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tengo 3, 6, 7, 1. Luego, el 2 tengo que haber tenido 2 veces, 7 veces el 2. ¿Ya? El 3 nuevamente se repite 7 veces. Por eso es que le analiza como valor modal al 1. ¿Por qué? Porque de todo este conjunto de datos, el valor o el número mayor, el que más se representa, es este de aquí, el más alto. Significa que 8 veces apareció el número 1 en ese conjunto de datos, en ese total de 14 representaciones o 14 millas distribuidas de esta forma. ¿Sí? Si yo les pregunto en esta tablita de aquí, ¿cuál es el número modal? Ahí es 1 porque aparece 4 veces. Si le analizo como conjunto de datos, es correcto. Es el 1 porque el 1 está con mayor número de frecuencia o apareció 8 veces en la tabla. Es correcto esa observación. Sí, es perfecto. ¿Sí? Ahorita lo que les estaba indicando es, en esta distribución de aquí, en esta tablita de aquí, ¿cuántas veces aparece el 1? ¿O cuál sería la distribución modal? Perfecto, es 1 porque 4 veces tengo el valor de 1. Ahora sí, analizándole ya como la tabla y me dice que determine el número modal, es correcto el 1 porque de todos ellos el valor que más veces se repite es el 1 8 veces, ¿no? Entonces, aquí justo lo que les estoy poniendo, 8 veces desde el 1, luego debe estar 7 veces del 2, 7 veces del 3, por aquí aparecería 4, el 4 solamente 3 veces, luego el 5 4 veces, y así todo esto debe haber estado en un conjunto de datos de más o menos
si yo multiplico todos estos por esta cantidad, debe haber sido una tabla realmente gigantesca en donde yo tuve que ir contando. Es decir, para poder saber, digo, aquí aparece el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, y yo tendría que haber ido tachando, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo, el 8 viene en frecuencia. Eso es lo que está en esta tablita. Y ahora sí, cuando ya le analizo como tabla, ¿sí? Aquí, en esto que les subrayé es porque quería que ustedes identifiquen como conjunto de datos. Si solamente de esto yo les pregunto la cantidad o cuál de ellos es el valor modal, perfecto, es el 1, porque aquí se repite 4 veces, es decir, la mayor cantidad de veces. Ahora sí, analizándole ya como tabla todo este conjunto de datos, ya no solo esta fila, sino todo este conjunto de datos, el valor modal constituye el número más alto que aparezca en la frecuencia. ¿Sí? Si aquí, por poner un ejemplo, hubiera estado un 12 en el 8, el valor modal hubiera sido aquí el número 8. ¿Sí? Entonces, ¿a qué iba yo con este ejemplo? A que ustedes pueden encontrar ejemplos como el que yo les puse hace un momentito aquí, en donde les aumenté el número, es decir, solamente un conjunto de datos así suelto, o dentro de una tabla como esta que estamos analizando aquí, pero en donde yo necesitaré saber el valor modal analizando el número que mayor frecuencia presente en una tabla. ¿Sí? Ahí puedo decir entonces, haciendo referencia, ya no como este que subrayé, sino ya como la tabla, a que el valor de la moda será el número más alto que aparezca aquí, en frecuencia, ¿no? Siempre haré relación con el campo frecuencia, pero del número más alto para saber o decir cuál es la moda, tengo que hacer referencia al datito que aparezca aquí. ¿Sí? ¿Quedó entendido esta parte? Sí, sí, profe, gracias. Perfecto. Correcto. Ahora, miren este ejemplo que aparece a continuación. Me dice, el número de interrupciones de trabajo en la industria del automóvil en meses muestreados son 6, 0, 10, 14, 8 y 0. ¿Cuál es la mediana del número de interrupciones? ¿Cuántas observaciones se encuentran por debajo de la mediana y por encima de ella? ¿Y cuál es el número modal de interrupciones del trabajo? Para sacar el primer literal, la mediana, ¿qué tengo que hacer con estos datos? ¿Qué debo hacer? Ordenar. Perfecto, ordenar. Entonces tendría 0, 0, luego tengo 6, 8, 10 y 14. ¿Cuántos tengo? 2, 4, 6 datos, ¿no es cierto? Ahora, voy a calcular el valor de la mediana. Por lo tanto, hago exactamente lo mismo que hice hace un momento. Agrupo y agrupo. Y lógicamente, como es un número par, me va a quedar este de aquí en la mitad. 6 más 8, 14 dividido para 2 me dará entonces que la mediana ha sido igual a 7. Perfecto. Tengo la primera parte. El literal B. ¿Cuántas observaciones se encuentran por debajo de la mediana y por encima de ella? ¿Cuál sería la respuesta? 2. Dos. Tres, tres, Abajo, 2 por encima. tres, profe. 3. Es 3, correcto. Ahora, ¿por qué? Miren, este 7 está aquí, ¿no es cierto? En la mitad de los dos. Listo. Partiendo de este 7 hacia arriba, ¿cuántos datos hay? 1, 2 y 3. Y de este 7 hacia abajo, ¿cuántos tengo? Pues 1, 2 y 3. Por eso se dice entonces que tengo 3 por debajo y 3 por arriba. Aquí sí hay que tener en cuenta esa partecita. Subrayo estos dos correcto, pero no significa que solamente tengo 2 por encima, sino que este 7 está aquí, en la mitad de este valor. Pero después del 7, lógicamente, está el 8, el 10 y el 14. Y debajo de este 7 está el 6, el 0 y el 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas observaciones? 3 por arriba y 3 por, por arriba y por debajo, ¿no? Como le quiera poner. Bien.
Y luego me dice, ¿cuál es el número modal de interrupciones del trabajo? ¿Cuál sería el número modal? 0. Cero. Perfecto. El 0 porque es el número que más veces se repite. ¿Está claro entonces cómo hacer el cálculo? Media, mediana, moda, media ponderada, valor modal. Sí, profe. Perfecto. Ahí está, ¿no? Paso a paso lo que acabamos de hacer con ustedes, colocado aquí en limpio. Es decir, ordeno la información. La mediana será la sumatoria del 6 más el 8 dividido para 2. Y luego estará por encima de la mediana 3 observaciones y por debajo de la mediana 3 observaciones. ¿Sí? No sé si existe alguna pregunta hasta aquí, algo que no haya quedado claro. Profe, Sí, una pregunta. sí. En las observaciones, siempre cuando existan dos números, siempre se va a ubicar en la mitad. Correcto, exactamente. Siempre que usted agrupe estos dos, dice, esta es mi mediana, usted está sacando un valor promedio, ¿no es cierto? 8 y 6, 14 para 2, aquí hay un 7. Listo, entonces haga de cuenta que saco esto y digo, tengo 0, 0, 6, 7, luego 8, 10 y 14. Es como que yo le destruyera a este 6 y a este 8 y aquí hay un valor medio. Entonces, a partir de este valor de la mediana cuento 1, 2, 3, 3 observaciones por la derecha. 1, 2, 3, 3 por debajo. Sí, porque sí es bastante común el error. Yo señalo lógicamente porque digo es par, entonces tengo la suma de dos números y cuando se les pregunta por encima y por debajo, la respuesta es 2. ¿Por qué? Porque de aquí solamente cuentan los números que me quedan. Pero si yo digo que la mediana es 7, ¿qué pasa con este 8 y qué pasa con este 6? No puedo dejarles de lado. Por lo tanto, es como una recomendación que a veces les hago. Digo, si dicen ustedes que la mediana es el 7, rompan a este círculo y pongan 0, 0, 6, 7, 8, 10, 14. Y luego de esta mediana comiencen a contar cuántas observaciones por derecha y cuántas observaciones por izquierda. ¿Sí? ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando tenga un valor de mediana con números pares. Ahí sucede eso, ¿no? Entonces, hay que recordar que también a estos números debo sumarles por la derecha y a estos debo contarles por la izquierda. ¿Sí? Entonces, Perfecto. Bien, no sé si quedó claro hasta aquí. Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, se dice, ¿cuál es el cambio porcentual modal? No, a ver, no le escucho muy bien. Es que estaba viendo los ejercicios del deber y ahí hay una pregunta que dice, ¿cuál es el cambio porcentual modal? Ya. Sí. Así dice en el enunciado. ¿Cuál es el cambio porcentual modal? Sí, sí, sí. Ya, ¿y qué presenta en el ejercicio? ¿Observaciones o datos en forma de una tabla? ¿Algo así? Sí, sí, sí. Ya, igualito, ¿no? El cambio porcentual modal siempre dará referencia a lo que acabamos de decir ahorita hace un momentito. El cambio porcentual significará que yo necesitaré ver de esta cantidad de frecuencias cuál es la que más veces se repita. Ahí a lo mejor tiene también una tablita y en esa tablita tiene datos que hacen relación a, acá al frente debe haber una tabla de frecuencia o siempre hará hará relación con el dato que corresponde a la frecuencia. Entonces, el cambio porcentual modal significa que del valor que yo esté analizando aquí, cuántas veces se ha repetido, deberé observar cuál de ellos se repite por mayor número de veces y ese corresponde al valor modal. ¿Sí? Si es que trabaja con tabla, siempre que yo trabaje con una tabla, entonces ya no tengo que ver solamente lo que les señalaba hace un momento y les dije, si solo tomo de aquí este dato, pues lógicamente el que más se repite es 1. Pero cuando ya le hago el análisis en función de la tabla, lo que voy analizando es la cantidad de veces que cada uno de estos se ha repetido, es decir, la frecuencia o el F sub I. Entonces tendré que analizar el valor de ellos, cuántas veces más se repita, para saber en cambio de la tablita de acá, el número que debo ponerle como valor modal.
¿sí? Entonces, si es que es una tabla, debo fijarme en la frecuencia, el número más alto, y al que le corresponda la flechita, ese es el valor de la moda. Si solamente los datos me presentan en forma de una hilera de datos o datos brutos, como yo les llamo, ahí sí, de todos ellos, el que más veces se repita, ese es el valor de la moda. Ya, profe. Bien, ahora, después de este tema, nosotros tenemos ya el análisis netamente es un tema mucho más extenso. No les he dado ahorita porque la recomendación que nos ha dado es que la tarea de esta semana va a ser la última. La siguiente semana que hagamos el taller no podemos mandarles tarea, porque la idea es que ustedes tengan toda la semana disponible para poder estudiar para el día del examen. Por lo tanto, la tarea de esta semana solamente vamos a dejarle hasta el valor modal para que el tema que venía a continuación, que en realidad es bastante extenso, lo dejemos para la semana número 9. Ahí sí arrancaremos ya, iremos haciendo cálculos. Ustedes van a darse cuenta de que para sacar el valor de la media, la mediana y la moda, ya no de datos sencillos como los que hemos visto hasta ahora, sino trabajando con tablas de distribución de frecuencia, necesitaré aplicar una fórmula que es un poquito extensa. Y sí necesito por lo menos una hora para que ustedes entiendan de forma correcta cómo voy a ir haciendo los cálculos. En el semestre anterior, la semana 7, justo la semana 7, fue la clase que les pensaba dar ahorita, pero en realidad he considerado no darles de forma muy rápida porque se me van a confundir. Y efectivamente, en el examen que les tomé en la primera unidad, vinieron muchísimas preguntas sobre el cálculo de la media, la mediana y la moda, pero de tablas de distribución de frecuencias, y fue en donde más se jalaron. Entonces, más bien lo que opté es por dejar ese tema para la unidad número 9 o la semana número 9, con la finalidad de que la evaluación de este primer parcial sea relativamente fácil, porque ustedes observan que en realidad no hemos visto nada más complicado que la elaboración de la tabla de distribución de frecuencias, pero solamente ha sido el cálculo de FI, F mayúscula sub I, el HI, el H mayúscula sub I, que no tiene nada de complicado, ustedes saben cómo hacerlo. Y dejar este tema del cálculo de la media, la mediana y la moda para la siguiente unidad, con la finalidad de que ustedes hagan todo lo que hagamos en la siguiente semana, en la número 7, en lo que veamos como taller, vuelvan a revisar, tengan la oportunidad de ver el video por 2, 3 veces, las veces que sean necesarias, hasta que quede completamente claro en los temas que vayamos viendo y los ejercicios que hagamos, porque bastante parecido, como les decía al inicio, van a ser los exámenes o los ejercicios que yo ponga en el examen de la semana número 8. ¿Sí? Entonces, con la finalidad de que no se me confundan y no hagan mal el examen de la semana 8, voy a dejar este tema para la siguiente semana después de exámenes, es decir, para la número 9. ¿Sí? Entonces, voy a considerar todos estos aspectos de la experiencia que tuvimos en el semestre anterior, en donde efectivamente, donde más preguntas con 0 tuve fue justo en ese cálculo, porque sí llevo un poquito, no es que sea difícil, ¿no? Pero sí llevo un poquito de tiempo porque tienen que aplicar una fórmula un poquito extensa y deben saberse los pasos para sacar la media, mediana y la moda. Entonces, prefiero dejar eso por fuera con la finalidad de que ustedes consigan una nota alta en este primer parcial. ¿Sí? Entonces, no sé si existe alguna duda, algo que esté por aclarar, algo que sea necesario indicarles antes de dar por finalizada la clase. No, Profe, Sí. para calcular la media de algunos valores tenemos solamente 4 valores. ¿Cómo calculamos ahí? La media de 4 valores. Solamente sumo esos 4 valores y divido para 4. Esa es la media. En ese caso sería la media poblacional porque estaría trabajando con los 4 valores en total. Lo que debo tener en cuenta es al momento que me den en un enunciado, ahí mismo me dice, ¿no? Calcule la media muestral. Listo, entonces la formulita que ustedes aplican ya no va a ser mu, sino va a ser X bar. Si por ahí dice, dada la población total de un conjunto de alumnos cuyas notas son, listo, ya mencionó población, pues saco mu.
Y en todos los dos casos siempre va a haber la sumatoria de los valores de X, con la diferencia de que si habla de una muestra, pues esa muestra está representada con N minúscula, y si habla de una población, esa N es la N mayúscula. Pero en realidad yo siempre sumo todos los valores que me den en el ejercicio. Siempre tengo que hacer ese mismo procedimiento. ¿Sí? Y si es que existiera más de un criterio, pues ya no es solamente una media muestral o media poblacional, sino en ese caso sería una media ponderada. Como el ejercicio que hicimos hace un momentito, en donde de las 26 horas, que era el total de acá abajo, distribuí en 14, en 10 y en 2, multiplicadas por un valor diferente de dinero que ganaba cada uno de ellos por hora de trabajo. Entonces, hay dos criterios, por lo tanto, se habla de una media ponderada. ¿Sí? Pero si hay 4 elementos, sumo los 4, divido para 4 y ese es el valor de mi media. Gracias, profe. Perfecto. Bien, chicos, entonces para esta semana son solamente 5 ejercicios bastante parecidos a lo que acabamos de hacer nosotros aquí. La semana 7 haremos el taller, participaremos todos, trataremos de que cualquier duda o inquietud se solvente en ese momento con la finalidad de que en el examen de la semana número 8 ustedes no tengan mayor inconveniente. Entonces, en la semana 8 el examen dura 2 horas, tienen 2 horas para resolver el ejercicio. La prueba, y habrá 9 preguntas teóricas y una sola práctica. Ese ejercicio práctico ustedes deberán subirlo a la plataforma en un enlacecito que vendrá aparte que diga, puede decir, actividad teórica, examen, o pregunta práctica del examen, algo así. Entonces, ahí ustedes subirán la foto de la resolución de su ejercicio para que posteriormente se complemente a su nota final. Es decir, en la nota que ustedes obtengan, si es que vale, supongamos, 2 puntos del ejercicio, ustedes tendrán una nota de 8/10 y manualmente yo tendré que ir haciendo la revisión del ejercicio práctico para luego cambiarles la nota y ponerles más los 2 puntos de la resolución de dicho ejercicio. Entonces, así es como vamos a manejar la resolución del examen, pero para la semana número 8. En la 7 trataremos de hacer actividades y ejercicios tipo examen, ¿no? Es decir, bastante parecidos a los que van a salir en el examen. Podemos cambiar, lógicamente, pequeños datos nada más, pero si es que ya queda claro o logramos nosotros que todo lo que veamos como taller quede completamente comprendido, el examen en realidad se les va a hacer sumamente fácil. ¿Sí? Bien. Sí, profe, gracias. Perfecto. Voy a tomarles lista. Por favor, me van poniendo... Consulta. Sí, dígame. Profe, ¿hasta qué semana ha calificado los deberes? Hasta la semana número 4 está ya lista. Esta semana califico la semana 5, por eso es que les comentaba de que si es que existen personas que me deben desde la semana 1 hasta la semana 4, tienen solamente esta semana para poder hacer el envío, ya que yo debo presentar el informe ya de calificaciones de lo que respecta a tareas el día lunes. Entonces nos pidieron ya el informe, por lo tanto, esta semana tienen como máximo para que las personas que no hayan presentado por A o B razones me la puedan presentar y no tengan mala nota en el deber, ¿no? Lógicamente ya no valdría 10 puntos como debería valer el momento de la entrega misma, pero para evitar que se queden con 0, preferible queden con un 8. ¿No es cierto? Entonces voy a recibirles las tareas retrasadas hasta el día, ojalá me puedan mandar hasta el sábado, para yo poderme poner a calificar el día domingo y el lunes presentar a primera hora el informe. Sí, porque igual nos evalúan a nosotros la entrega a tiempo de lo que nos solicitan. Entonces no valdría de pronto que por ahí me llamen la atención por no haber presentado a tiempo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Una pregunta. Sí. Es que yo subí hoy el deber y no me había dado cuenta de que era hasta ayer, porque yo pensé que era el mismo día de la clase que se podía subir el deber. Ya. Y ya, pues lo subí hoy tarde. No hay problema porque aún no he calificado la tarea, entonces no voy a considerar el día de retraso. Ah, ya, gracias, profe. Perfecto. A ver, Curicho Maritza. Erazo Denis.
Presente, Curicho. profe. Correcto, Curicho también está presente. Erazo presente. Falconi Angie. Presente, profe. Perfecto. García Joana. Correcto. Ibáñez Oscar. Presente, profe. Justice Carla. Presente, profe. Moreta Diego. Presente, profe. Morocho Víctor. Presente, profe. Reina Cintia. Presente, profe. Correcto. Román Juan Carlos. Presente. Ruiz Marco. Presente, profe. Torres Cristian. Torres Cristian. Ruiz, correcto, ya le puse. Torres Cristian. No. Así, correcto. Villasís Caterine. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Almeida Kevin. Presente, profe. Perfecto. Astudillo Belén. Astudillo. Presente, profe. Correcto. Cacarín Paola. Presente, profe. Correcto. Farinango Laura. Presente, profe. Gómez Judith. Presente, profe. Guerrero Luis. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Correcto. Lord Génesis. Presente. Correcto. Molina Andrea. Presente, profe. Parra Ivonne. Parra Ivonne. Correcto. Pascual Rubén. Presente, profe. Solano Yuli. Presente, profe. Torres Jessica. Presente, profe. Trujillo Margarita. Trujillo Margarita, correcto. Vega Yesenia. Presente, profe. Correcto. Albán Eric. Presente, profe. Aponte Kerly. Presente, profe. Correcto. Cruz Cristian. Presente, profe. García Kerly. Presente, profe. Hart Johan. Presente, profe. Romero Mateo. Presente, profe. Rosero Jason. Presente, profe. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, nos quedaríamos hasta ahí. Y el día de la próxima semana, el día martes, haríamos ya el taller, trabajaremos aquí en clase, participarán todos ustedes con la finalidad de dejar ya listo un examen tipo para la siguiente semana. Bien, si no hay más dudas o inquietudes, nos quedaríamos por hoy hasta ahí y continuaríamos la siguiente clase. Gracias, profe. Perfecto, chicos. Gracias, profe. Gracias también. Nos vemos entonces la siguiente clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego, gracias.